La niebla se arremolinaba como un velo de seda sobre el pequeño pueblo de Dormente, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y el aire estaba cargado de una melancolía antigua. Las casas de piedra, cubiertas de musgo, se alineaban a lo largo de calles serpenteantes y cada ventana, cada puerta, parecía guardar un secreto. En el centro del pueblo, una tienda de antigüedades, la espejería, se erguía como un guardián silencioso de un pasado olvidado. Al entrar, un tintineo de campanas de bronce dio la bienvenida a María, una joven de mirada inquisitiva y cabello castaño que caía en suaves ondas sobre sus hombros. Era su primer día como empleada en la tienda, un empleo que había aceptado sin saber que cambiaría su vida para siempre. El propietario, el señor Ezequiel, era un anciano de ojos profundos y voz suave, que parecía conocer más de lo que dejaba ver. «Bienvenida, María. Hoy empezarás con una tarea sencilla», dijo Ezequiel, señalando hacia el fondo de la tienda. «Hay un espejo antiguo que necesita ser limpiado. Es un objeto especial, así que ten mucho cuidado». María asintió y se dirigió hacia el espejo. Era una pieza magnífica, con un marco de madera tallada en intrincados patrones de hojas y ramas, como si la naturaleza misma hubiera sido atrapada en el momento. La superficie del espejo estaba cubierta por una capa de polvo tan gruesa que apenas podía ver su reflejo. Con un paño húmedo, comenzó a limpiar, revelando lentamente su propio rostro. Pero algo estaba mal. A medida que el espejo se despejaba, notó que su reflejo no se movía al unísono con sus acciones. Su reflejo la observaba con una intensidad inquietante, como si tuviera vida propia. «Ezequiel, es normal que este espejo», empezó a decir, pero se detuvo al ver que el anciano ya no estaba en la tienda. Se quedó sola frente al espejo, sintiendo una creciente inquietud. De repente, el reflejo sonrió, una sonrisa que no pertenecía a María. Retrocedió, pero el reflejo permaneció inmóvil, sonriendo. Una voz suave, apenas un susurro, emanó del espejo. «María, has cruzado el umbral». Un frío glacial recorrió su columna vertebral. Quiso gritar, pero no pudo. El espejo comenzó a brillar con una luz propia, y la tienda a su alrededor se desvaneció, sustituida por un bosque oscuro y misterioso. María se encontró de pie en un claro, rodeada de árboles antiguos cuyos troncos retorcidos parecían formar rostros en agonía. «¿Dónde estoy?», preguntó, su voz resonando débilmente en la vasta oscuridad. «Estás en el lugar donde convergen los sueños y las pesadillas», respondió la voz del espejo, ahora proveniente de todas partes. «Aquí, la realidad se desdibuja y lo imposible se vuelve tangible». María comenzó a caminar, sus pasos resonando sobre la tierra húmeda. A lo lejos, vio una figura encapuchada que se acercaba lentamente. La figura llevaba una antorcha cuya luz era tan brillante que parecía cortar la oscuridad como un cuchillo. Al llegar a su lado, la figura levantó la capucha, revelando un rostro que le era extrañamente familiar. «Soy tu guía, María», dijo, y en ese momento ella supo que estaba viendo a su propio reflejo, la versión de sí misma que había visto en el espejo. «¿Qué es este lugar?», insistió María, intentando mantener la calma. «Es el umbral entre tu mundo y el nuestro. Aquí, las verdades se revelan y los miedos se enfrentan. Debes encontrar la llave para regresar, pero para hacerlo, debes comprender el significado de tus propios reflejos». María sintió una extraña mezcla de terror y fascinación. Su guía le ofreció la antorcha, y al tomarla, sintió una conexión inmediata, como si la luz tuviera el poder de protegerla. Sin embargo, sabía que el viaje apenas comenzaba y que cada paso la llevaría más profundamente a lo desconocido. Mientras avanzaba, las sombras parecían susurrar su nombre, y los árboles se inclinaban como si quisieran hablarle. En este lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazaban, María comenzó a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma. Y así, con la antorcha en mano y el corazón latiendo con fuerza, se adentró más en el bosque, sabiendo que el camino hacia la verdad estaría lleno de peligros y revelaciones inesperadas. María continuó avanzando por el bosque, el resplandor de la antorcha proyectando sombras danzantes a su alrededor. Cada crujido de las hojas, cada susurro de las ramas parecía tener un propósito, una intención oculta.
Sentía que estaba siendo observada por ojos invisibles, y a pesar de la luz de la antorcha, la oscuridad parecía más densa, más palpable. A medida que caminaba, comenzó a notar detalles extraños en su entorno. Las hojas de los árboles tenían inscripciones minúsculas, como si alguien hubiera escrito historias en ellas con una letra delicada y fina. Se detuvo a examinar una de las hojas más de cerca y descubrió que estaba escrita en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera podía entender. Eran fragmentos de sueños, pensamientos y recuerdos que parecían pertenecer a personas que nunca había conocido. Siempre he tenido miedo a la oscuridad, decía una hoja. Deseo poder volar, susurraba otra. Las voces de los pensamientos eran tan distintas, tan humanas, que María sintió una conexión inmediata con esos desconocidos. Estos son los ecos de los que han cruzado el umbral antes que tú, dijo su guía, su reflejo. Cada pensamiento, cada deseo, queda grabado en este lugar. Aquí, los límites entre lo real y lo imaginario se disuelven. María se preguntó cuántas almas habían quedado atrapadas en este bosque, cuántas habían encontrado el camino de regreso. La incertidumbre la envolvía, pero también una extraña determinación. Sentía que este lugar, por aterrador que fuera, guardaba respuestas sobre sí misma, respuestas que había estado buscando sin saberlo. Siguieron caminando hasta llegar a un claro más amplio, en cuyo centro había un lago oscuro y sereno. La superficie del agua era tan reflectante que parecía un espejo perfecto, devolviendo una imagen invertida del cielo nocturno lleno de estrellas. Su reflejo se detuvo al borde del lago y le indicó que se acercara. Este lago es el corazón del bosque, explicó su guía. Aquí, debes enfrentar tu propio reflejo, tus propios miedos. Solo entonces podrás encontrar la llave que te permitirá regresar. María se inclinó sobre el agua, mirando su propio reflejo. Pero en lugar de ver su rostro, vio imágenes de momentos pasados, recuerdos que había intentado olvidar. Vio a su madre, enferma en una cama de hospital, y sintió el dolor de la pérdida como si fuera un puñal en su corazón. Vio a su padre, siempre ausente, y la soledad que la había acompañado durante su infancia. Vio sus propios fracasos, sus dudas, sus miedos más profundos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras las imágenes continuaban desfilando ante sus ojos. Su reflejo en el agua también lloraba, pero había algo diferente en esos ojos. En ellos vio una fuerza que no había reconocido antes. No estás sola, María, susurró su reflejo. Todo lo que has vivido te ha traído hasta aquí. Este es el momento de enfrentarlo y liberarte. María cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió de nuevo, vio una figura emerger del agua. Era una versión de sí misma, pero más fuerte, más segura. La figura le tendió la mano, y María, sin dudar, la tomó. Al hacerlo, sintió una corriente de energía fluir a través de ella, como si cada uno de sus miedos y dudas se disolvieran en el agua. La figura le sonrió y, en su mano, apareció una llave dorada. Era una llave antigua, con intrincados grabados que brillaban a la luz de la antorcha. Esta es la llave que te llevará de regreso, dijo la figura. Pero recuerda, el verdadero viaje apenas comienza. La llave no solo abre la puerta a tu mundo, sino también a la comprensión de ti misma. María tomó la llave, sintiendo su peso y su significado. Sabía que regresar significaba enfrentar la realidad con una nueva perspectiva, una nueva fuerza. Se volvió hacia su guía, su reflejo, que asintió con aprobación. «Estás lista», dijo su guía. «Ahora, cruza el umbral y lleva contigo lo que has aprendido». Con la llave en mano, María se dirigió de nuevo al espejo, que ahora brillaba con una luz suave y acogedora. Al tocar la superficie, sintió una calidez reconfortante, y en un parpadeo, se encontró de regreso en la tienda de antigüedades. El espejo estaba allí, en su lugar, pero algo había cambiado. María se miró en él y vio a una versión de sí misma que había enfrentado sus miedos y había encontrado la fuerza para seguir adelante. Ezequiel apareció en la puerta trasera de la tienda, sonriendo con una sabiduría que parecía infinita. «Bienvenida de vuelta, María. Ahora, el verdadero trabajo comienza». María sintió, sabiendo que la tienda y el espejo habían sido solo el comienzo de un viaje mucho más profundo.
Un viaje hacia el descubrimiento de sí misma y de los misterios que la vida aún tenía por revelar. El sol se deslizaba lentamente por el cielo, pintando el pueblo de Dormente con tonos dorados y cálidos. La tienda de antigüedades, la espejería, parecía un santuario de calma en medio de la creciente inquietud que María sentía en su interior. Los días que siguieron a su experiencia con el espejo estuvieron llenos de una extraña mezcla de normalidad y tensión subyacente. A veces, al pasar frente a un espejo o una superficie reflectante, sentía que algo o alguien la observaba desde el otro lado. Ezequiel, siempre sereno, le asignó nuevas tareas, pero nunca mencionó el incidente del espejo. María sabía que había más por descubrir y que Ezequiel poseía conocimientos que aún no estaba dispuesto a compartir. Una tarde, mientras organizaba un estante de viejos libros encuadernados en cuero, encontró un volumen particularmente antiguo y polvoriento. No tenía título en la portada, solo un símbolo extraño grabado en oro, una llave dentro de un círculo. Curiosa, María abrió el libro y encontró páginas llenas de dibujos y símbolos que le resultaban vagamente familiares. Mientras pasaba las páginas, sus dedos rozaron una hoja suelta que cayó al suelo. La recogió y leyó las palabras escritas con una caligrafía elegante y fluida. Solo en la oscuridad más profunda se revela la verdadera luz. Las palabras resonaron en su mente, como un eco lejano. Decidió guardar la hoja y seguir explorando el libro más tarde. Al salir de la tienda esa noche, notó una figura en la sombra, observándola desde el otro lado de la calle. Intentó enfocarse, pero la figura desapareció en la oscuridad. Esa noche, los sueños de María fueron inquietantes y vividos. Se encontró de nuevo en el bosque oscuro, pero esta vez, las sombras parecían moverse con voluntad propia, danzando a su alrededor en una coreografía macabra. La figura encapuchada, su reflejo, apareció de nuevo, sosteniendo la antorcha. María, debes estar preparada, dijo la figura. Las sombras que viste no son meras ilusiones. Son fragmentos de tu alma, partes de ti misma que has relegado al olvido. María sintió una oleada de miedo y curiosidad. ¿Qué más escondía su subconsciente? La figura extendió la antorcha hacia ella, y al tomarla, la luz se expandió, revelando un camino de piedra que se adentraba en la espesura del bosque. Sigue el camino, instruyó la figura. Encontrarás lo que necesitas para comprender la danza de las sombras. Con el corazón latiendo con fuerza, María avanzó por el sendero. Cada paso parecía llevarla más profundamente en su propia psique, enfrentándola con recuerdos y emociones que había intentado suprimir. La luz de la antorcha iluminaba rostros y escenas familiares, pero distorsionados, como si estuviera mirando a través de un vidrio roto. Finalmente, llegó a un claro donde un círculo de piedras antiguas rodeaba una fogata apagada. Sentada en el centro, había una mujer de cabello largo y plateado, con una presencia etérea que irradiaba sabiduría y poder. Bienvenida, María, dijo la mujer, su voz resonando como un susurro en el viento. Soy Selene, la guardiana de las sombras. Has llegado hasta aquí para entender lo que reside en tu interior. María se sentó frente a Selene, sintiendo una mezcla de temor y respeto. La guardiana levantó una mano, y la fogata se encendió mágicamente, llenando el claro con una luz cálida. En cada uno de nosotros, las sombras son fragmentos de nuestra verdadera esencia, explicó Selene. Debes aprender a aceptarlas y comprenderlas. Solo entonces podrás integrarlas y encontrar la paz. Selene hizo un gesto hacia las llamas, y en ellas comenzaron a formarse imágenes de la vida de María. Vio momentos de dolor y alegría, miedos y esperanzas. Vio a su madre en su lecho de muerte, susurrándole palabras de consuelo. Vio a su padre, siempre distante, pero con una tristeza oculta en sus ojos. Estas sombras te han acompañado siempre, María, continuó Selene. No puedes ignorarlas ni rechazarlas. Debes aprender a danzar con ellas. María observó las llamas, sintiendo una comprensión creciente. Las sombras no eran enemigos, sino partes de sí misma que necesitaban ser escuchadas y aceptadas. Cerró los ojos, dejando que las imágenes la envolvieran, sintiendo una paz profunda al aceptar cada fragmento de su ser. Cuando abrió los ojos de nuevo, Selene le sonreía con aprobación. Has dado el primer paso,
María. Ahora, lleva este conocimiento contigo. La verdadera luz solo se revela en la oscuridad más profunda. Al regresar al mundo de vigilia, María se sintió más ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Sabía que su viaje no había terminado, pero ahora tenía las herramientas para enfrentar lo que viniera. Con la antorcha de la comprensión iluminando su camino, estaba lista para continuar explorando los misterios de su propia alma y del mundo que la rodeaba. La tienda de antigüedades, con todos sus secretos y maravillas, la esperaba. Y con ella, el próximo capítulo de su extraño y fascinante viaje. Los días siguientes fueron un remolino de introspección y descubrimientos. María, con una nueva perspectiva, comenzó a observar su entorno con una sensibilidad renovada. La tienda de antigüedades, con su atmósfera de misterio, parecía vibrar con una energía que antes le había pasado desapercibida. Una tarde, mientras revisaba una colección de antiguos amuletos, encontró uno que llamó su atención de inmediato. Era un colgante de plata en forma de luna creciente, con una piedra azul profundo incrustada en el centro. Al tocarlo, sintió una suave vibración, como un pulso rítmico que resonaba con su propio latido. Ezequiel apareció a su lado, silencioso como siempre. Ese amuleto tiene una historia interesante, dijo, su voz suave y profunda. Pertenece a la misma familia de símbolos que el libro que encontraste. Es una llave para acceder a los sueños y enfrentar las sombras. María lo miró, sorprendida por la coincidencia. O tal vez no era una coincidencia en absoluto. ¿Puedo llevármelo a casa esta noche?, preguntó, sintiendo que el amuleto tenía un papel importante que jugar en su viaje. Ezequiel asintió lentamente. Ten cuidado, María. Las puertas que abres pueden revelar tanto maravillas como terrores. Esa noche, en su pequeña y acogedora habitación, María se preparó para lo que sabía que sería un sueño diferente a todos los demás. Colgó el amuleto alrededor de su cuello y se tumbó en la cama, cerrando los ojos y concentrándose en la suave vibración de la piedra contra su piel. Poco a poco, la realidad se desvaneció y fue transportada nuevamente al bosque de sombras. Esta vez, el paisaje era diferente. El bosque parecía más vivo, los árboles susurraban su nombre y las sombras danzaban con una gracia hipnótica. La figura de su reflejo, con la antorcha en mano, apareció de nuevo. Bienvenida de nuevo, María, dijo su guía. Esta vez, exploraremos más profundamente las sombras de tu pasado. El sendero de piedra se desplegó frente a ella, y María lo siguió sin vacilar. Los rostros en las sombras eran más claros ahora, más definidos. Reconoció a personas de su pasado, tanto vivas como fallecidas, y sintió una oleada de emociones encontradas. Pero esta vez, en lugar de miedo, sintió una curiosidad tranquila, una necesidad de entender. Llegaron a una cueva oscura, su entrada cubierta de enredaderas y musgo. La figura de su reflejo se detuvo en la entrada y le entregó la antorcha. Dentro de esta cueva encontrarás las sombras más profundas de tu alma. Pero recuerda, la luz que llevas es tu aliada. María asintió y entró en la cueva, sintiendo el frío de la piedra bajo sus pies y el aire húmedo en su piel. La luz de la antorcha iluminaba el camino, revelando paredes cubiertas de antiguos grabados y símbolos. Los dibujos parecían contar una historia, su historia. Al avanzar más adentro, las sombras se hicieron más densas, más palpables. Llegó a una cámara amplia, en cuyo centro había un espejo de agua tan oscuro como la noche. La superficie reflejaba su imagen, pero como antes, el reflejo no la imitaba. En cambio, la observaba con una mirada penetrante. Esta es la prueba final, María, dijo una voz suave, emanando de todas partes sin ninguna en particular. Enfrenta tus sombras y acepta tu verdadero ser. María se arrodilló frente al espejo de agua, observando su reflejo. Las imágenes del pasado volvieron a surgir, pero esta vez, no trató de evitarlas. Vio a su madre, sonriéndole con amor, y sintió una oleada de calidez y tristeza. Vio a su padre, distante pero con una mirada de arrepentimiento, y comprendió la profundidad de su propia soledad y anhelo de conexión. Las lágrimas cayeron de sus ojos y se mezclaron con el agua del espejo, creando ondas que distorsionaron su reflejo. En ese momento,
comprendió que las sombras eran parte de su identidad, una amalgama de sus experiencias, dolores y alegrías. Te acepto, susurró al espejo. Acepto todas las partes de mí, las buenas y las malas. Las sombras y la luz. El reflejo sonrió, una sonrisa que reflejaba paz y aceptación. La superficie del agua comenzó a brillar con una luz suave, y en el centro apareció la llave dorada que había visto en su primer encuentro con el espejo. María tomó la llave, sintiendo una energía renovada fluir a través de ella. Al hacerlo, la cueva comenzó a desvanecerse, y la luz de la antorcha la envolvió, transportándola de regreso a su habitación. Despertó, sintiendo una calma profunda y una claridad que nunca había experimentado antes. El amuleto alrededor de su cuello brillaba suavemente, y en su mano, la llave dorada todavía resplandecía con una luz etérea. María sabía que su viaje no había terminado, pero ahora estaba equipada con una comprensión más profunda de sí misma y de las sombras que la acompañaban. La tienda de antigüedades, con todos sus misterios, la esperaba para continuar desentrañando los secretos que guardaba. Y con cada nuevo descubrimiento, María se acercaba más a la verdad de su propia existencia. El amanecer en Dormente siempre traía consigo una sensación de renacimiento, y ese día no fue la excepción. María despertó con una sensación de paz, pero también con la certeza de que aún había más por descubrir. La llave dorada brillaba tenuemente sobre su mesa de noche, un recordatorio constante de los misterios que aún quedaban por desentrañar. Decidida, se dirigió a la tienda de antigüedades. Ezequiel la recibió con una sonrisa enigmática, como si supiera que algo significativo estaba por suceder. «Buenos días, María. Veo que la llave ha encontrado a su dueña», dijo, su voz impregnada de sabiduría. «Sí, Ezequiel. Pero siento que aún hay más que debo entender, más puertas que abrir», respondió María, con determinación en su voz. Ezequiel asintió y la guió hacia la trastienda, un lugar al que nunca había tenido acceso antes. La puerta de madera antigua se abrió con un chirrido, revelando una habitación llena de objetos inusuales, libros antiguos, amuletos y artefactos que parecían tener siglos de antigüedad. En el centro de la sala había un espejo imponente, mucho más grande y ornamentado que el anterior. Su marco dorado estaba tallado con figuras de seres mitológicos y símbolos arcanos que parecían moverse bajo la luz tenue. «Este es el espejo de la eternidad», explicó Ezequiel. «Es la puerta final que debes atravesar. Pero cuidado, María. Este espejo revela no solo lo que eres, sino lo que podrías ser, lo que has sido y lo que deseas ser. Enfrentar tu reflejo aquí es enfrentar la totalidad de tu existencia». María se acercó al espejo, sintiendo una mezcla de temor y fascinación. La superficie era tan clara que parecía una ventana a otro mundo. Al alzar la llave dorada, el espejo comenzó a vibrar y emitió una luz cegadora. Cuando la luz se desvaneció, María ya no estaba en la tienda. Se encontró en un vasto salón, cuyas paredes estaban cubiertas de espejos de diferentes tamaños y formas. Cada espejo reflejaba una versión diferente de sí misma, una niña, una anciana, una mujer con un semblante triste, otra con una sonrisa radiante. Era como si cada espejo contuviera una parte de su alma, una faceta de su ser. La figura encapuchada, su reflejo guía, apareció una vez más. «Este es el salón de los reflejos», dijo la figura. «Aquí, debes reconciliar todas las partes de ti misma. Solo entonces podrás encontrar la salida». María comenzó a caminar por el salón, enfrentándose a cada reflejo. Cada versión de sí misma le hablaba, compartiendo historias, miedos, deseos y secretos. El primer espejo mostró a María como una niña pequeña, llena de inocencia y curiosidad. «Recuerda los días en que todo era nuevo y cada experiencia era una aventura», dijo la niña. «No pierdas esa capacidad de asombro». El siguiente espejo reflejaba a una María adolescente, luchando con la incertidumbre y la confusión. «Nunca olvides los desafíos que has superado», dijo la adolescente. «Ellos te han hecho fuerte». En otro espejo, María vio a una versión de sí misma que parecía feliz y realizada. «Este es tu potencial», dijo la mujer sonriente. «Nunca dejes de perseguir tus sueños, sin importar cuán inalcanzables parezcan.
Cada encuentro era un recordatorio de su pasado, su presente y su futuro posible. Pero también había espejos que reflejaban sus miedos más profundos. Vio a una versión de sí misma derrotada, rota por el dolor y la desesperación. Estos son los caminos que temes recorrer, dijo la figura derrotada. Pero recuerda, incluso en la oscuridad, hay lecciones que aprender. Finalmente, llegó a un espejo que no reflejaba nada. Al acercarse, la superficie del espejo comenzó a brillar, y María vio una versión de sí misma que nunca había imaginado, una María en paz, completa y equilibrada. Esta es tu verdadera esencia, dijo la figura pacífica. Eres un ser de luz y sombra, y solo al aceptar ambas partes puedes encontrar la armonía. Con lágrimas en los ojos, María sintió una comprensión profunda y liberadora. Extendió la mano y tocó la superficie del espejo. Una corriente de energía la envolvió, y el salón de los reflejos se desvaneció, llevándola de regreso a la tienda de antigüedades. Ezequiel la estaba esperando, su expresión serena pero con un brillo de orgullo en sus ojos. Lo has logrado, María. Has enfrentado y aceptado todas las partes de ti misma. Ahora, estás lista para el siguiente paso. María sintió un peso levantarse de sus hombros. La tienda, con todos sus secretos, ahora le parecía menos misteriosa y más acogedora. Ezequiel la guió de regreso al espejo original, donde su viaje había comenzado. Este espejo te mostró el camino hacia tu interior, dijo Ezequiel. Ahora, es hora de que uses tu conocimiento para ayudar a otros. María comprendió el verdadero propósito de la tienda. No solo era un lugar de antigüedades, sino un portal para aquellos que buscaban entenderse a sí mismos. Con una nueva determinación, decidió quedarse y aprender todo lo que Ezequiel podía enseñarle. Con el tiempo, María se convirtió en la nueva guardiana de la espejería. Ayudaba a los clientes a descubrir objetos que resonaban con sus almas, guiándolos en sus propios viajes de autodescubrimiento. La tienda floreció bajo su cuidado, y Dormente se convirtió en un lugar de peregrinaje para aquellos que buscaban respuestas y reconciliación. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. María encontró una paz y un propósito que nunca había conocido. A través de su propio viaje, había aprendido que la verdadera luz solo se revela en la oscuridad más profunda. Y ahora, compartía esa luz con todos los que cruzaban el umbral de la espejería. Y así, en el pequeño pueblo de Dormente, la tienda de antigüedades continuó siendo un faro de esperanza y transformación. La historia de María, su viaje a través de los espejos y su danza con las sombras, se convirtió en una leyenda que inspiró a muchos. Y en cada reflejo, en cada objeto antiguo, la esencia de María brillaba, recordando a todos que el verdadero poder reside en la aceptación de uno mismo, en la unión de luz y sombra. El espejo, testigo silencioso de innumerables viajes interiores, permanecía en su lugar, listo para guiar a la próxima alma valiente que estuviera dispuesta a enfrentar sus propios reflejos. Y María, con sabiduría y compasión, estaba allí para acompañarlos en cada paso del camino. María había encontrado su propósito en la espejería, guiando a otros en sus propios viajes de autodescubrimiento. Cada objeto en la tienda resonaba con una historia, un alma en busca de comprensión. Sin embargo, la paz que había encontrado era solo una parte de su camino, y en el fondo de su mente, sentía que aún quedaba algo por descubrir. Una noche, mientras cerraba la tienda, escuchó un suave susurro. Provenía del espejo original, el mismo que había desencadenado su extraordinario viaje. La superficie del espejo estaba tranquila, pero parecía llamarla, invitándola a mirar una vez más. María se acercó, sintiendo una mezcla de curiosidad y una extraña aprensión. Extendió la mano y tocó el frío cristal. Instantáneamente, fue transportada de nuevo al salón de los reflejos, pero esta vez, el salón parecía diferente. Las paredes de espejos estaban distorsionadas, como si la realidad misma se estuviera desintegrando. En el centro del salón, una figura encapuchada la esperaba. No era su reflejo habitual, sino una presencia nueva y misteriosa. La figura levantó la cabeza, revelando un rostro que era una amalgama de todos sus reflejos anteriores, pero con una expresión de serena comprensión. María, dijo la figura con una voz que resonaba con ecos de sus propios pensamientos.
Has recorrido un largo camino y has descubierto muchas verdades sobre ti misma. Pero hay una última lección que debes aprender. La figura levantó una mano y una puerta apareció en una de las paredes del salón, una puerta antigua y ornamentada, similar a la que había visto en la trastienda de la tienda. Esta puerta te llevará a un lugar más allá de los reflejos, dijo la figura. Un lugar donde las preguntas se encuentran con respuestas y donde la verdad y la ilusión se entrelazan. María sintió un nudo en el estómago, pero su determinación era más fuerte. Se acercó a la puerta y, con la llave dorada en la mano, la abrió lentamente. Una luz cegadora la envolvió, y al dar el primer paso, sintió como si estuviera caminando entre mundos, entre la realidad y el sueño. Al cruzar el umbral, se encontró en un paisaje vasto y surrealista, donde el cielo era un mar de estrellas y el suelo reflejaba el cosmos. A lo lejos, una figura familiar la esperaba, su madre, con una sonrisa serena y una mirada llena de amor y comprensión. María, dijo su madre, su voz suave como una brisa cálida. Siempre he estado contigo, en cada paso de tu camino. Este lugar es donde las almas se encuentran y se comprenden plenamente. María corrió hacia su madre y la abrazó, sintiendo una paz profunda y un amor infinito. Pero también sabía que esto no era el final, sino una nueva etapa en su viaje. Hay tanto que quiero preguntarte, dijo María, con lágrimas en los ojos. Su madre asintió. Y todas tus preguntas encontrarán respuesta, María. Pero recuerda, la verdad no es un destino, sino un viaje continuo. Cada descubrimiento lleva a nuevas preguntas y cada respuesta revela nuevas verdades. María sintió una claridad renovada, comprendiendo que su búsqueda de autoconocimiento y comprensión era eterna. Con una última mirada a su madre, se volvió y caminó de regreso hacia la puerta, sabiendo que este no era un adiós, sino un hasta luego. Al regresar al salón de los reflejos, la figura encapuchada la esperaba. Has aprendido lo que necesitabas, pero tu viaje no ha terminado, dijo la figura. Este salón, estos reflejos, siempre estarán aquí para guiarte. María asintió, sintiendo una conexión profunda con cada reflejo y cada parte de sí misma. Al tocar la superficie del espejo una vez más, fue transportada de regreso a la tienda de antigüedades. La tienda estaba tranquila, con la luz de la luna filtrándose a través de las ventanas. Ezequiel estaba allí, esperando con una sonrisa sabia. Bienvenida de nuevo, María. Has dado un gran paso, pero el verdadero trabajo continúa. María asintió, sintiendo una paz profunda y una determinación renovada. Sabía que su papel en la espejería era crucial, no solo para ayudar a otros, sino también para continuar su propio viaje de descubrimiento. Esa noche, mientras cerraba la tienda y apagaba las luces, sintió una presencia detrás de ella. Al volverse, vio un reflejo en el espejo, no el suyo, sino el de un cliente que había conocido el día anterior. El reflejo le sonrió y desapareció, dejando a María con una sensación de asombro y misterio. La tienda de antigüedades, con todos sus secretos y maravillas, seguía siendo un enigma, un lugar donde la realidad y el sueño se encontraban. Y María, la guardiana de la espejería, sabía que su viaje era solo el comienzo de algo mucho más grande. En cada espejo, en cada objeto antiguo, en cada historia que descubría, María veía reflejos de su propia alma y las infinitas posibilidades de la existencia. Y mientras el tiempo pasaba, comprendió que el verdadero poder no estaba en las respuestas que encontraba, sino en las preguntas que continuaba haciendo. Así, con cada amanecer, María se preparaba para un nuevo día en la espejería, un lugar donde las almas se encontraban, los misterios se desentrañaban y la danza de las sombras y la luz continuaba, eternamente. Y al final de cada día, cuando la luna brillaba y las estrellas iluminaban el cielo, María miraba su reflejo en el espejo, sabiendo que su viaje, y el de muchos otros, apenas había comenzado.